¿Cómo debemos de observar este mundo y las cosas que están ocurriendo en este mundo? ¿De qué manera nosotros podemos enfrentar también todos estos acontecimientos que nos rodean? Vamos en este día de hoy a enfocar hacia la obra que como creyentes tenemos nosotros que plantearnos. Tiene que ponerse esto también, ¿no? ¿Cómo tenemos nosotros que plantearnos nuestra vida ahora que Dios ha tenido misericordia de nosotros? Vamos a hacer la lectura de un versículo que nos va a servir de base. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 3. Este pasaje que yo creo que estudiamos aquí hace un tiempo ya. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, que dice de la siguiente manera: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vamos a pedir la ayuda del Señor nuevamente ahora que tenemos que escuchar su palabra y predicarla. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos que tú nos concedas un día como este, como desde el principio, cuando hiciste el cielo y la tierra y nos formaste a nosotros del polvo, tú nos diste este día, lo santificaste y así traes tu bendición sobre él. Aquí estamos nosotros esperando que tú cumplas tus promesas, santificando también este día y haciendo uso de los medios por los cuales podemos esperar y experimentar estas cosas. Ayúdanos, oh Señor, a la hora de meditar en estas cuestiones que tú nos revelas en tu palabra y cómo tú, como Señor de nuestras vidas, enfocas nuestras vidas de una manera concreta. Ayúdanos, Señor, danos luz, danos entendimiento, ilumina nuestro ser interior. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de conocer al Señor Jesucristo, cada cual tenía sus propios objetivos en su vida. ¿Qué objetivos tenías tú antes cuando no conocías al Señor? A lo mejor algún tipo de trabajo, adquirir un trabajo determinado, ser piloto, ser mecánico, ser en alguna profesión determinada, o llegar a conseguir un salario, o formar una familia, o ir a lugares que te gustan mucho en este mundo. Tú podías haber trazado la meta en tu vida según tus ideas, según tus gustos, según tus planteamientos. ¿Para qué vive un hombre aquí? ¿Para qué debe de plantearse la vida un hombre? ¿Para qué debemos de vivir aquí? En esa carrera que nosotros podíamos estar haciendo para buscar tales cosas, Dios nos llama. Dios nos salva del pecado a través de la fe en el Señor Jesucristo y nos toma como siervos suyos. Y de las cosas que empiezan a cambiar es el enfoque de nuestra vida, la meta a buscar en nuestra vida. Los proyectos que teníamos puede que empiecen a caer a medida que vamos descubriendo más la voluntad de Dios, lo que Dios enseña y lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser que no sea nada fácil abandonar esos proyectos que durante años habíamos alimentado, pero poco a poco Dios nos va enseñando lo que Él quiere para nosotros. Y poco a poco también nos vamos dando cuenta de que eso que Dios quiere es mejor que lo que nosotros habíamos pensado perseguir y buscar. ¿Para qué debemos de vivir en este mundo? ¿Cuál debe ser nuestra obra, nuestra tarea? La obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, el día del juicio se refiere, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Habla aquí de la obra de cada uno. Los hijos de Dios tenemos que saber que nuestra obra será examinada. Y según sea esa obra, si permanece o no permanece, se recibirá recompensa o se tendrá pérdida. ¿Qué es lo que dice el versículo siguiente? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje, que es capítulo 3 del versículo 6 al 17, fue escrito y dirigido principalmente para los ministros que estaban trabajando en la iglesia en Corinto. Pero hablando de esta cuestión, hay algunos puntos aquí que podemos nosotros generalizar y destacar para todos nosotros. Veamos entonces cuáles son esos puntos y qué nos dice al respecto de esta cuestión. Nosotros como hijos de Dios, cada uno tenemos una obra que llevar a cabo. Y esa obra va a ser, como hemos dicho, evaluada al final. Tendremos que comparecer delante del Señor y Él examinará nuestras vidas. Va a salir, va a relucir qué es lo que cada uno hizo, y esto decidirá cosas importantes en la eternidad. Somos ahora siervos de Cristo. Y esta nueva vida que Dios nos da es para que vivamos para hacer esa obra. Desde luego tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que desempeñar tareas, tenemos que cumplir con responsabilidades, ocuparnos en varias cosas. Pero detrás de todo eso, en medio de todo eso, tenemos que hacer esa obra. La obra de cada uno se hará manifiesta. Tenemos que realizar esto y Dios la examinará. ¿Seremos recompensados o sufriremos pérdida? Es lo que plantea. O sea que este es el primer punto generalizando. Hay tal cosa como una obra y debemos de saber que en ello tenemos que emplearnos. Segundo punto o segunda idea. La obra a la que apunta este pasaje es la iglesia. Esa es la obra, la iglesia del Señor. De eso es de lo que se está hablando. Versículo 10 de este capítulo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está hablando de la iglesia y esa es la obra. Pablo, él era el perito, el arquitecto que llegó allí en primer lugar a la ciudad de Corinto y empezó a predicar el Evangelio. Él puso entonces el fundamento para comenzar la obra de la iglesia allí en esa ciudad. Y después los ministros que quedaron predicando y enseñando son los que edifican encima, como dice este pasaje, para seguir construyendo la obra que tiene que seguir siendo edificada. Esa obra es el templo de Dios, la iglesia, pero aquí es el templo de Dios. Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La obra de la iglesia es el templo de Dios. Quiere decir que eso no es cualquier obra, no es cualquier obra. Por eso el apóstol llama a que ellos miren cómo sobreedifican esa obra, con qué materiales van a seguir trabajando. Versículo 12.
o versículo 11 mejor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para comenzar esa obra no se puede empezar desde otro fundamento, sino el Evangelio de Cristo. Y sobre ese fundamento, después de predicar el Evangelio, sobre ese fundamento, si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, esas son las diferentes clases de material, la obra de cada uno se hará manifiesta. El versículo que nosotros señalamos. Hay que usar esos materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas. Son los materiales que Dios ha escogido, los materiales preciosos con los cuales hay que edificar esa obra, que no es nada menos que el templo de Dios. No con madera, heno, hojarasca, porque eso el fuego lo quema. O sea, se puede construir, se puede edificar la iglesia con otra cosa, distinto a lo que Dios ha dicho. Y entonces no pasa la prueba, esto se quema. Así que este pasaje nos lleva a mirar la iglesia, pero nos lleva a mirar la iglesia como templo de Dios. Y esa es la obra que hay que construir, y esa es lo que hay que edificar. En otros sitios se nos habla de esto. Vamos a mirar otros pasajes en Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22 dice: edificaos, decía Pablo a esta iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la enseñanza de ellos, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, el edificio va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, en la idea de progresión, de trabajo, de obra que hay que hacer, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes son edificados para que sean una morada. Eso es el templo, la morada de Dios. La iglesia es el templo de Dios, es la casa de Dios, la casa que Él ha escogido en este mundo. ¿Qué lugar ha escogido Dios para habitar en este mundo? Pues el templo, que es llamado su casa, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En ese lugar hay que saber cómo conducirse. No se puede conducir de cualquier manera. No es una cosa mía, no es una cosa tuya, no es de nuestra familia, no es... Hay que conducirse de una manera, hay que hacer las cosas de una manera en la iglesia, porque no es ni tu casa, no es ni mi casa, no es nuestra casa, la iglesia no es cosa nuestra, es de Dios, es de Dios. Bueno, una iglesia grande, una iglesia pequeña, si es una iglesia, es de Dios. Y no podemos hacer las cosas como se hacen, como siempre se hacen, o como a nosotros nos gusta. Es la casa de Dios y nosotros debemos de saber cómo conducirnos en ella. En Primera de Pedro también, Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 4 y 5, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahí está el templo. Ahí está
la casa de Dios, el lugar que Dios ha escogido como su hogar. Esto representa un importante trabajo. Hay mucho que hacer ahí. Hay mucho que construir. Hay mucho que preparar, porque eso va creciendo. No está concluida. No está concluida ese hogar. Y Pablo da instrucción a los ministros sobre lo que tienen que hacer y lo que tienen que emplear para continuar con la edificación de ese lugar tan especial, tan único. No hay otro en la creación como ese. Pero resulta que esa casa como morada de Dios, entonces tiene que ser el objeto del trabajo no solo de los ministros, sino que a todo creyente se nos llama a edificar. Edificaos, edificaos. No solamente a ellos, a los ministros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y también en 1 Corintios 14, en varias citas que no vamos a leerlo, hacerlo todo para edificación. Lo que hacen sea para edificar la iglesia. Bueno, yo sé que estos conceptos son muy familiares para nosotros. No estoy diciendo nada nuevo, hay que edificar. Leyendo la Biblia nos viene cada poco esa palabra. Estamos muy, como dije, familiarizados con esa palabra, con que la iglesia es el templo de Dios, es la casa de Dios. Pero vamos a meditar en esos términos. ¿Qué es edificar? ¿Qué es concretamente edificar? Bueno, cuando uno se pone a edificar mirando el sentido más visual, más normal que tenemos, es que se coge un terreno, en un terreno determinado, empezamos a preparar un lugar con bloques, ponemos un fundamento primero, después levantamos una serie de pilares ahí, paredes, muros, empezamos a meter los elementos que tienen que ver con la electricidad, la carpintería, la fontanería. ¿Y qué nos planteamos con una obra de esa categoría o de esa naturaleza? Pues preparar un sitio apropiado para una familia. Para que esa familia habite ahí. Entonces se pone un cimiento, como dije, se levantan las columnas, se pone un muro que cierra de los exteriores y después unas divisiones interiores según los miembros de la familia, según las necesidades de la familia, según lo que ésta necesita. Después se techa todo eso y mientras viva esa familia, tiene en ese lugar su refugio. Ahí está su lugar de descanso. Allí están donde sus hijos crecen seguros, tranquilos, a casa. Vamos a casa. Y en casa, pues, uno tiene todas las cosas necesarias. Edificar es preparar un lugar para que esa familia pueda estar con toda tranquilidad desarrollando sus actividades y viviendo. Y ese es el lugar donde estará esa familia mientras esté en este mundo, en esta vida. Pues así la iglesia. Dios ha escogido una casa para morar en esta creación. Dios ha querido preparar su hogar entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que edificar. Edificar un hogar para Dios. ¿Cuál es la meta? La meta final en Apocalipsis capítulo 21 lo describe. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, completamente edificada, ya perfeccionada. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo, el lugar de la morada de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, allí en ese lugar. Ese lugar que aquí está ya perfecto, completo, edificado, pero ahora está en proceso. Así que lo llamativo es que tal casa, la casa que Dios ha escogido ahora para morar, no es un lugar con unas medidas, unos materiales. Somos nosotros. Somos nosotros. Eso es lo que hay que edificar. No un espacio, no cosas, sino nosotros. Ese es el hogar de Dios. En el Antiguo Testamento, mientras se estaba preparando la revelación completa y la venida del Señor Jesucristo, Dios escogió un lugar, un sitio que Él definió allí en el tabernáculo, con unas medidas, con unas formas, con unos materiales físicos. De ahí que Pablo hable de oro, plata, piedras preciosas, que eran los materiales que se usaban en el templo, que se usaban en el tabernáculo. Eso fue en el tiempo de la preparación. Dios mandó un sitio físico para morar allí, y entonces allí estaba la presencia de Dios. Si alguien iba a buscar a Dios, tenía que ir a ese lugar, porque en ese lugar era donde Dios moraba. Uno tenía que acercarse ahí. El concepto de que Dios está así, eso no era como ahora, ¿no? Por eso había que orar vueltos hacia el templo, porque el templo era el lugar de la morada de Dios. Dios no estaba morando ahí, tú podrías en cualquier sitio, como ahora en el nuevo pacto. Es diferente. En el antiguo pacto era entonces el tabernáculo, después el templo, como ese lugar donde Él se haría patente, dice en Éxodo capítulo 25, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario, un espacio. Y dice en el versículo 22, Éxodo 25, 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea que ese lugar, ahí se nos está preparando, es el sitio donde Dios ha escogido para habitar y desde allí darse a conocer. Pues bien, ahora el lugar escogido por Dios para hacer su hogar y desde ahí manifestarse son los hombres y las mujeres que Él ha escogido según su gracia para salvación. Eso es. Ahora, edificar esa casa tan peculiar es hacer una obra con nosotros, no una obra de bloques, de cemento, con fontanería, con electricidad. No, es hacer una obra con nosotros, con nuestras personas, con nuestro carácter. Es una obra para trabajar en nosotros con nuestras relaciones. ¿Cómo relacionarnos? ¿Qué carácter tener? Para que de esa manera seamos preparados para que Cristo habite en nosotros. No es que habite en el lugar, sino en nosotros y entre nosotros. Entonces lo que hay que trabajar es nuestras personas, nuestro carácter, como he dicho.
y sepamos cómo relacionarnos. La obra consiste entonces en tratar esas ideas nuestras, en tratar esa manera de pensar, en tratar esos aspectos de nuestro carácter, esas formas de conducirnos, tratar con nuestro entendimiento de forma tal que no sea el pecado el que habite en nosotros y haga y nos lleve y nos mueva, sino que sea Cristo el que habite en nosotros, a través del tratamiento en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos, nuestro entendimiento, nuestra forma de razonar, que todo eso sea preparado para que Cristo esté en nosotros. ¿Qué cosas tenemos que tratar de nuestro carácter? De nuestra manera de pensar, de nuestro entendimiento. Pero edificar la iglesia es esa obra que se hace en nuestra manera de relacionarnos. ¿Cómo nos relacionamos? Porque ese es el hogar de Dios. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué clase de relación entre nosotros? ¿De qué forma tenemos que conducirnos unos con otros? Eso es lo que decía el apóstol, ¿no? Para que sepamos cómo debemos andar en la casa de Dios. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Para que a través de nuestras relaciones se haga patente que entre nosotros está Cristo. Por nuestras relaciones se manifieste Cristo y la presencia de Cristo entre nosotros. Que fluya el Espíritu de Cristo y su gracia en nuestra convivencia. Eso es lo que hay que trabajar. No sea como, ya que estamos en 1 Corintios, no sea como dice en Corintios en el capítulo 3, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, esa forma de relacionarse, ¿qué produce? ¿Qué manifiesta esa forma de relacionarse? Con contiendas, con celos, con disensiones, con envidias, ¿qué manifiesta? Que sois hombres como hacen los hombres en cualquier sociedad, en cualquier sitio. Hay que edificar la iglesia. Ustedes no se pueden tratar así. No se pueden tratar así. Lo que decían Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 5.14, ahora el 5.15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Se están mordiendo, si se están comiendo unos a otros en la iglesia. Una clase de relación destructiva. No es así. No es así. Tenemos que edificarnos. Tenemos que llegar a otro lugar, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor crezcamos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, una relación de amor, una relación de respeto, una relación edificante, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y qué es ir edificándose?
siendo cada vez más idóneo para que la presencia de Cristo sea manifiesta entre nosotros. Esa es la edificación. La finalidad es la presencia de Cristo, la manifestación porque eso es lo que hace Él en su casa. ¿Qué hacía Cristo en el tabernáculo o Dios en el tabernáculo? Pues ahí se manifestaba. Eso es. Eso requiere que nosotros tratemos con nuestros tropiezos, con nuestras diferencias, de manera que sepamos y podamos tratar los asuntos que surgen. Podamos y sepamos perdonarnos, exhortarnos, enseñarnos, apoyarnos unos en otros, cultivar una relación de amor a través de la cual, de esa relación, a través de la cual el Espíritu de Dios se hace patente que está entre nosotros. Eso es. ¿Fuese a su casa? Bueno, hemos visto la obra. Hemos visto primero que hay una obra. Esa obra es la iglesia. Es edificar. Hemos tratado de entender un poco edificar, ¿en qué consiste? Porque nosotros podemos pensar, bueno, sí, tan familiarizado es este término en nuestra cabeza que a veces no nos metemos en los detalles a pensar en qué consiste eso. Y hemos explicado nuestro carácter y nuestras relaciones. Y así se es manifiesto que Dios está con nosotros. ¿No es eso lo que tú has visto en el amor de los hermanos? En la comprensión, cuando has podido perdonar o te ha perdonado. Qué contentamiento, qué bien para tu alma en esas relaciones. ¿Por qué? Porque así es como Él se manifiesta y así es como Él nos da vigor. Este pasaje entonces nos lleva a mirar la iglesia, pero la iglesia como casa de Dios y como templo. Vamos a pensar ahora un momento en el alcance de esta obra que a nosotros se nos llama a edificar. La edificación de la iglesia debe de ser nuestra obra. Nuestra obra. Nuestra ocupación es donde Dios quiere morar. Es donde Dios morará entre nosotros. Ha escogido ese lugar. Nosotros, nuestras relaciones, es lo que Dios ha escogido. Y nos ha mandado que tenemos que edificar eso. Prepararnos unos a otros para que esa realidad la experimentemos. Eso es prepararnos unos mismos y unos con otros. Ese es nuestro destino para siempre. Ahí estaremos por los siglos de los siglos y eternamente, más allá de la muerte, viviendo con Cristo en ese lugar. Ocuparse en esa obra es ocuparse en el hogar celestial. Es ocuparse donde Dios morará con nosotros. Morará y mora, y nuestro objetivo es que cada vez sea más pleno eso. ¿Vemos la dimensión que tiene esta obra? No hay nada semejante en todo este mundo. Poder construir una obra para siempre, que trascienda la muerte.
Compárala con todas tus ocupaciones, con todas las tareas que habitualmente tenemos, esas responsabilidades que tú tienes en tu casa, las responsabilidades en tu trabajo, en la familia o con los vecinos. A lo mejor tienes una tarea con tus vecinos, como yo. Yo soy el presidente de la comunidad de vecinos de mi edificio, entonces yo tengo que estar mirando ciertas cosas y buscando y orando al Señor para que podamos tener paz entre nosotros y atender todos los asuntos de los vecinos. Todas esas ocupaciones temporales en las que tenemos que emplearnos. Está la obra de la iglesia. La obra de la iglesia. Esa obra que trasciende la muerte, que permanecerá por los siglos de los siglos. Ese es nuestro hogar. Ese es donde nosotros estaremos con Cristo. Los reinos de este mundo pasarán. Los pueblos, las naciones, las grandes empresas, las multinacionales, los imperios, todos han ido pasando. Se levantaron, prosperaron, llegaron hasta lo más alto y cayeron. Los que ahora están, prosperarán, llegarán a lo más alto y caerán también. Pero la iglesia, la casa de Dios, es el único que seguirá cuando todos los demás caigan y pasen. Y tú emplearte en esa obra. ¿Ven la trascendencia que tiene esto? Esto es lo que Dios nos llama. A esta obra Dios nos llama. Y nos dice que al final vamos a ser examinados. A ver qué obra hiciste tú en la iglesia. ¿Qué obra hice yo en la iglesia? ¿Con qué edifiqué yo? Si con oro, con plata, con piedras preciosas o con esas maderitas, heno, hojarasca. Cada hijo de Dios debe dedicarse en esta vida, dedicar su esfuerzo, su tiempo, su entrega para edificar la iglesia. ¿Encontrarás tú una obra más extraordinaria que esta a la cual entregarte? ¿Podrás hacer una obra más grande, más asombrosa, más digna, más importante que dedicarte a construir el hogar de Dios? Esto es todo un honor que Dios nos conceda, que podamos emplearnos en tal obra. Bueno, ¿y yo puedo hacer esa obra? ¿Y yo puedo hacer eso? Bueno, no solamente puedes, tú debes hacerlo. Y al final se te pedirá cuenta, a ver qué has hecho. No es que tú puedas, que tú tienes que hacerlo como hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios. Y de ahí tendremos nuestra recompensa, nuestra pérdida al final. Nuestra eternidad va a estar condicionada con lo que nosotros estamos haciendo aquí en cuanto a la iglesia. ¿Recibirá recompensa o sufrirá pérdida?, decía el apóstol, aunque él será salvo, así como por fuego, pero ya hablaremos un momentito de esto al final. Bueno, ¿qué tengo yo que hacer para ponerme a edificar la iglesia? Sabiendo entonces lo que es edificar, como antes describimos, podemos entonces ya definir en qué consiste esa labor. Se trata de hacer esa obra como Cristo nos manda las Escrituras para cuidar aquello que ayude a cambiar mi carácter, mi entendimiento de Cristo y su voluntad, aquello que me cambie en mis relaciones con los demás. Es eso, entregarme a aquello que me cambie,
que me santifique, que vaya transformando nuestra vida y nuestras relaciones, de manera que Cristo more entre nosotros. Eso es. Y seamos llenos de la plenitud de Dios, como decía Efesios 3:19. Vamos a leer desde el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el objetivo de la edificación, poder ser llenos. ¿Y qué es lo que nos impide? Lo que nos impide esto es nuestra manera a veces de hacer las cosas, nuestra manera de relacionarnos con nuestra mentalidad o nuestra ignorancia en cuanto a ciertos asuntos de las Escrituras para aplicarlo a mi vida. Los asuntos de mi carácter, de mi entendimiento de la voluntad de Dios. Esa frialdad en el amor que hay en nosotros es lo que nos impide el llenarnos de la plenitud de Dios. No es que hay un problema allí, no, el problema está aquí, en mí, que yo tengo que ser edificado, y ese es el objetivo. Edificar es eso, tratar con nuestras vidas, tratar con nuestra manera de relacionarnos. Cooperar, se trata de cooperar y hacer aquello que sirva para que los otros en la iglesia vayan cambiando su carácter. Vayan mejorando su entendimiento, su conducta en las relaciones con los demás. ¿Qué puedo yo hacer para eso? Ahí está. Tratar con estas cosas que deben de cambiar y mejorar en nuestras vidas, buscando que estemos mejor preparados para que el Espíritu de Dios esté en ellos, esté entre nosotros. Haz esto para edificación, para que Él pueda ser un hombre, una mujer más entendida de la voluntad de Dios, más sometida a la verdad, y sea más manifiesto en Él que Dios está con Él, que en nuestras relaciones, que en nuestras reuniones sea patente que Dios está entre nosotros. ¿Cómo? ¿Qué tienes tú que cambiar para eso? ¿Qué tengo yo que cambiar para eso? Ahí está. Porque si estamos con rencores, con malos pensamientos, con envidias, así vamos a estar. Así Dios se va a manifestar, ¿no? Con cosas que no queremos perdonar, ¿no? Y después nos reunimos a cantar y adorar a Dios y Dios va a estar ahí. No. Edificarnos es saber tratar, humillarnos, negarnos a nosotros mismos para buscar el bien del otro. Entonces, es así como será presente y notorio que Dios está entre nosotros, que es la iglesia, que eso es el templo, que realmente ese es su hogar, donde mora entre nosotros. Los pastores debemos dedicarnos a una labor en la iglesia, pero los miembros también deben de hacer su labor y cada uno dedicarse a la obra. Bueno, pero es que yo tengo muchas ocupaciones. Yo estoy trabajando, yo tengo mi familia, yo tengo mis hijos. Como todos tenemos nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestras madres o nuestros hermanos. Estamos en este mundo, tenemos que atender todo eso y cumplir con todas estas obligaciones. Y es más,
es necesario que lo hagamos. Es necesario. Pero debemos recordar cuál debe de ser nuestra meta. Nuestra meta. No estamos aquí para asegurarnos una estancia agradable. No estamos en esta vida, en este mundo, para asegurarnos tal cosa. Para lograr una vida placentera. No estamos aquí para dedicarnos a las cosas temporales. Meramente. Dios nos ha llamado para hacer su obra. Porque Él quiere morar entre nosotros y manifestarse entre nosotros desde ahora, desde hoy y para siempre. Todas nuestras ocupaciones cotidianas y temporales no solamente las tenemos que hacer, sino son complementarias a la obra de la Iglesia. Son complementarias en el sentido de que la obra de la Iglesia necesita del trabajo de los miembros de la Iglesia. Porque es así como la Iglesia se sostiene económicamente para hacer lo que tiene que hacer y tener lo que tiene que tener. Así que necesita del trabajo. Porque así los hombres ofrendan y la Iglesia puede hacer lo que debe de hacer y tener lo que debe de tener. Pero también la Iglesia necesita de nuestras familias, que aportan mucho a la Iglesia. Nuestras familias. La familia es el taller donde se curten y preparan los hombres espiritualmente para que sean útiles en la Iglesia. Se preparan en la familia y después son útiles en la Iglesia. ¿De dónde vienen los pastores? ¿De dónde surgen los pastores? De aquellos que saben gobernar bien sus casas. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo después va a guiar a la Iglesia? La familia es el taller, donde ese hombre conoce las Escrituras, se somete a ella, aplica las Escrituras, trata con su esposa como debe de tratar, tiene a sus hijos como debe de tenerlos. Siéntate ahí, y su hijo se sienta ahí. Pero si no puede con su hijo, y su hijo pequeñito no puede con él, ¿cómo después va a guiar la Iglesia? ¿Cómo va a enseñar a él? Si su hijo no se sabe estar sentado ahí porque él se lo dijo, no le ha sabido enseñar a su hijo las cosas necesarias. La familia es el taller donde se curten los hombres, que después serán útiles en la Iglesia. Porque si allí saben aplicar la palabra, entonces Dios los usará en este otro ámbito. Nuestras relaciones, nuestros compromisos en este mundo, Dios los usa en su providencia para enseñarnos a conocernos a nosotros. ¿Por dónde vamos? ¿En qué caemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que tratar con nosotros? Pero detrás de todas estas cosas y responsabilidades que tenemos que hacer, recordemos, tenemos una obra. Edificar la casa que Dios ha escogido para morar entre nosotros por su Espíritu. No es aquello o esto, porque miren cómo se nos enseña cómo debemos de estar en aquello y cómo aquello está condicionado o está vinculado con la Iglesia, ¿no? Bueno, ¿y qué hacer concretamente? Ya vamos acabando. Hay que evangelizar. ¿Cómo hacemos la obra para la edificación de la Iglesia? Evangelizamos. Hay que evangelizar. Dar testimonio de Cristo. Hay que ir a buscar a los escogidos de Dios. Que Dios los ha predestinado para que sean parte de la Iglesia. Hay que evangelizar. Hay que anunciarle a los hombres las buenas nuevas de Jesucristo. Es parte de la obra de la edificación. Hay algunos que pueden tener este don espiritual dado por Dios. Poseen una facilidad para contactar con la gente, para hablar con la gente, trabar conversación con ellas y presentarles el Evangelio, invitarle a la iglesia, darle una Biblia. Pues que
estos aviven este don que tienen y usen este don que Dios le ha dado para ejercitarlo. Pero todos debemos de dar testimonio a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de esparcir esta buena semilla del Evangelio, para que conozcan a Cristo. Esta es parte de la obra de la edificación de la iglesia. Buscar las piedras vivas de las cuales se compone, que Dios ha ordenado desde antes de la fundación del mundo, que serán traídos. Vamos a ir a buscarlos. Segundo, tenemos que ver la oración, tanto privada, familiar, como pública en la iglesia, como parte esencial para la edificación de la iglesia. Tenemos que estar pidiendo y rogando semana tras semana que nos sea dada esa medida necesaria del Espíritu de Dios. Tenemos que pedirlo, porque como nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, Lucas 11, 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es la morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que pedir tal cosa. El Espíritu Santo es el que guía a los predicadores que estarán aquí cada semana y que ustedes tienen que oír y recibir de ellos la palabra de Dios. Que sea la palabra oportuna, que sea la palabra eficaz para enseñarnos, corregirnos, guiarnos, para tratar con nosotros esas cosas que debemos de tratar, o incluso esas cosas que están escondidas, que no habíamos visto. Pero ahí enseñando los predicadores, sacan a luz esos asuntos ahí. Yo no me había visto, no me había dado cuenta de esta cuestión. Tenemos que pedir a Dios, a través de la oración, que el mensaje traiga convicción de pecado sobre nuestros corazones y haga de nosotros hombres más dóciles y nos prepare para lo que tenemos que hacer. ¿No es eso lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, que hace la palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pues bien, que haga eso. Tenemos que orar. Edificamos la iglesia orando para que Dios traiga estas cosas, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que la predicación nos lleve a esto. Que la predicación nos dé y nos dote de lo necesario para que estemos mejor preparados en hacer lo que tú tienes que hacer en tu trabajo, como marido en tu casa, como padre. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la obra del Señor? Que nuestro trato fraternal sea el necesario para animarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Recuerden el principio, 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edifica el amor. Estamos hablando de edificar. El conocimiento envanece. El amor edifica. No podemos quedarnos con los descubrimientos de las enseñanzas e incrementar el entendimiento. Tenemos que alimentar nuestro amor. Tenemos que cuidarnos que todas estas enseñanzas se asimilen de tal manera que enciendan nuestro amor. Porque eso es lo que edifica. Lo que edifica. No sumergirme yo en mis estudios. Ay, qué cosa más buena. Mira qué cosas estamos estudiando. Y el amor. El amor. Eso me lleva a amar. Eso me da herramientas, me guía. Esto es lo que tenemos que consolidar.
Tenemos que cuidarnos, que todo esto asimilado sea de tal forma que incremente nuestro deseo de hacer bien a los hermanos, de cuidarnos ser un tropiezo para ellos, porque es que tenemos que edificarnos, no traer tristeza, desánimo, guárdate eso. El conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Qué es el amor? Recuerden, todos sabemos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Lo que tú sepas de la palabra de Dios, que no te suba, que no te haga mirar, que te haga un hombre más como Cristo. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. Sufrirlo. Y sufrirlo. Y sufrirlo otra vez. Y sufrirlo otra vez. Eso hace el amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es necesario para la presencia de Dios entre nosotros. Tenemos que dejar las contiendas, la vanagloria, que eso no nos guíe. No es por ahí. Recordar que la iglesia de Dios se edifica con los materiales que Dios nos ha dado, en la forma en que nos ha indicado y que hemos estado repasando algunas cosas. Esta es la gran obra que cada uno tenemos que hacer. Esta es la obra en la que cada uno debemos estar ocupado, cada uno en su ámbito y según lo que Dios ha puesto delante de él. Aquellos que hagan esta obra así, aquellos que continúen haciendo esta obra, recibirán recompensa. Recibirán recompensa. El que no lo hace así, será salvo, dice en caso de los que son salvos, pero así como quien escapa del fuego. Imagínate un hombre que sale con su barco, con toda la mercancía que ha acumulado durante tiempo para venderla en los diferentes puertos. Estamos hace 2 siglos, no estamos en el siglo XXI. Va por diferentes puertos para vender toda su mercancía. Después de 1 año de haber visitado unos cuantos puertos, resulta que ha vendido gran parte de su mercancía. Así que tiene su dinero de la mercancía y tiene un poquito de mercancía que le ha sobrado. Y llegando al puerto de partida, choca contra una roca y el barco se hunde. Él se salva, porque él llega a la costa. Pero pierde todo lo que tenía en el barco. Se fue a pique. Todo su dinero, toda su mercancía, todo lo que había recaudado, llega vivo, pero sin nada. Considera llegar al cielo así. Todo por lo cual trabajaste se quemó. Porque no hiciste la obra de Dios. ¿Cómo será eso? Bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? No, yo estaba muy ocupado en esto, y yo estaba muy... ¿Y la obra? Él se salva, pero pierde todo. ¿Para qué viviste tú? El que hizo como Cristo decía, y en ello trabajó, dedicándose a la edificación de los hermanos, al final verá el fruto completo de su trabajo.
porque la iglesia vendrá dispuesta, ataviada para su marido y para siempre disfrutará en el cielo de toda esa labor en la cual aquí se esforzó. Bueno, nos despedimos en oración.